por Ramón Domínguez Villalobos. Ramón Domínguez es poeta, estudió la licenciatura en Derecho y Artes Plásticas. Ha sido merecedor del segundo lugar de la primera Bienal de Literatura Joven Hugo Gutiérrez Vega en el 2014, por su obra El agua breve de los días. Mereció 2 menciones honoríficas en el segundo Premio Internacional de Poesía Caribe Islas Mujeres por Y las palomas otean mi navegación por tus costas, así como en el Premio Nacional de Poesía de Lagos de Moreno por Oficio de Adán. Ha sido 6 veces poeta invitado en el Encuentro Internacional de Poesía Letras en la Mar en Puerto Vallarta. Parte de su obra se encuentra publicada en las revistas Jornada Semanal, Papalochi, Marcapiel, entre otras. Aparece compilado en antologías Intracuentos e Interfaz. Qué curtidas laderas se desciende mi cuerpo es su primer libro publicado. Un libro de poesía cuyo eje central es la figura del padre, que se explora por medio de poemas que dan luz sobre este arquetipo. Presentan César Gilabert y Ulises Ibal. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, ¿verdad? Bien, antes que nada, pues bastante contento de estar aquí en la presentación del primer libro de Ramón Domínguez, Qué curtidas laderas descienden de mi cuerpo. Un libro, principalmente al tratarse uno de poesía, necesita ser un crisol para el significado y las interpretaciones. El mensaje se presentará solo ante los ojos expectantes de los iniciados o se intuirá fuertemente, de forma que la multiplicidad de las lecturas pueda develar aquello que tenías dentro tuyo, pero sin saberlo. Y después, encontrar una lírica cargada de matices sonoros, siguiendo el ritmo del eco que ha creado. Un libro, con todo el peso que el objeto despierta, necesita desprenderse de su autor, caer como un fruto maduro que busque germinar su semilla en el lector, poseerlo, y hacer de lo que se lee un reflejo. El autor ha de presentarnos el mundo que conocemos, con el que vivimos a diario, pero desde otros ojos, desde otro prisma. El libro, Qué curtidas laderas se descienden en mi cuerpo, lo logra. Ramón Domínguez se sirve de las palabras escogidas meticulosamente, del ritmo preciso, para presentarnos una visión genealógica de sí mismo, de lo que lo ha construido. Nos lo es dado no para conocer su interior, su pasado o su esencia, sino la nuestra. A este libro, uno de los pocos a nivel nacional dedicados a la figura paterna, debemos adentrarnos como si fuéramos un niño, pero también como si fuéramos el padre de ese niño. Solo así se alcanza un estado de suspensión que permita la lectura completa y satisfactoria, que nos permita encontrar aquello que nos fue dado. Ramón Domínguez se sirve del arquetipo del padre para construirse alrededor de él, consciente y resignado que la muerte pende sobre todos los padres, pero también sobre todos los hijos. Y en palabras del autor, duele la muerte, pero duele más su idea. Y aún así, no parece ser suficiente. Va un escalón más allá, hasta la figura del abuelo, padre de su padre, que curiosamente aquí se expresa como una extensión del mismo padre, dejándonos con la sensación que uno es el otro y que, a su vez, este es aquel, y que el niño no es más que una extensión del padre que se ha extendido del suyo. Ramón Domínguez se ha decantado en este libro por un estilo limpio, concreto, un verso libre que es verdaderamente libre, dándose el lujo de innovar, sí, pero a su vez con la capacidad de recordarnos esa poesía clásica del siglo pasado que tanta falta le hace a la poesía contemporánea. Es un respiro de aire clásico en un mundo posmoderno. El libro también sigue un camino, el de la transformación sufrida por el autor desde el momento que acepta la ineludible muerte de su padre hasta el retorno de la infancia, dulce y lejana en la casa del abuelo. Quizá en una búsqueda desesperada de olvidar que ha aceptado eso,
la muerte, y ahora solo queda un intento de invertir el tiempo. Intentar no detener ya su engranaje, sino destruirlo, sabiendo que es imposible. Pues desde el inicio, él lo percibe cuando dice: tengo miedo que esto sea una profecía y este poema no me prepare. Y definitivamente, este libro tiene tintes proféticos. Pero quizá una de las mayores virtudes del libro, aunque no visible en la primera lectura, es permitir a un padre lector entender mejor al hijo, estrechar esa unión y buscar comprender un poco más a aquel que de él ha sido creado. No comprenderlo como quien entiende un concepto, sino como quien siente lo mismo que el otro y a su vez saber que el otro también lo sabe. En estas curtidas laderas habita el salvaje sentimiento, el dulce sentimiento, el paternal sentimiento. Pasa de la furia más absoluta al amor más tierno, exhibiendo la gran capacidad del autor de capturar esa emoción primigenia que une al padre con el hijo, que estalla en la infancia primera. Pero también habita en estas laderas el profundo deseo de mirar adelante, de entregar la inocencia al padre para invertir los papeles y ahora ofrecerle los mismos cuidados que nos fueron dados. A su vez, este libro también nos remite a otros, como lo suelen hacer todos los libros. En este caso, a la carta de Kafka a su padre o a la poesía clásica de Sherlock Holmes, a tal punto que la lectura de este libro se ve complementada por estos dos, logrando una profundidad inusitada en el mensaje del libro. Y bien, ahora solo queda realizar una invitación a adentrarse en sí mismos mediante este libro, el primero de, esperemos, muchos más. Muchas felicidades, Ramón. Muchas gracias. Bueno, es lo que iba yo a decir, así que ya me ahorraste muchas cosas. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la distinción por invitarme a presentar este libro. Realmente me sorprende porque soy un amante de la poesía, soy un mediano lector de poesía, pero no soy un experto, entonces me sorprendió un poco que me invitasen. A mí me enorgullece no la idea de que fui su maestro, sino de que fue mi alumno. En realidad las mejores clases, lo único que realmente pude enseñarle fue sentado a la mesa, tomando una cerveza en mi casa o en algún antro, y ahí sí que hubo una oportunidad de lecciones de vida. Bueno, entonces ahora sí ya paso a la presentación. Y digo así, esto se llama Entre la poesía y la muerte de padre. Qué curtidas laderas se desciende en mi cuerpo es un hito en la trayectoria de Ramón Domínguez. Marca un particular antes y después. Antes de este libro, él era un joven y prometedor poeta. Ahora su poesía ostenta una belleza madura, consolidada. No es que el autor haya envejecido en la treintena, prácticamente le falta la misma cantidad de tiempo que ha vivido para alcanzar la tercera edad. Sin embargo, es de destacar que en esta obra alcanzó un máximo. Es lo mejor que él, o incluso los jóvenes de su generación, pueden alcanzar con su escritura. Puso una cota tan alta que me parece casi imposible alcanzarla, incluso para él mismo. Al menos no podrá hacerlo de nuevo sin desjuvenecer. Si bien la poesía de Ramón mantiene la cualidad del ave que pasa por el lodo sin mancharse, qué curtidas laderas nos revela una juventud que ha perdido la inocencia. Es que no es posible tener conciencia de la finitud y seguir siendo un joven puro, simple y optimista. A Ramón le lastima la escasa duración de las personas, las relaciones amorosas y las cosas que le importan. La observación de que todo es efímero y perentorio se acentúa con los años. Entonces la conciencia del tiempo pasa a ocupar, sin tregua ni remedio, un lugar central entre los temas de quienes apuestan a vivir intensa y auténticamente, cuyo último vericueto es la inminencia de la muerte y la muerte misma.
Algo que caracteriza a la juventud es la proclividad a pensar que se cuenta con la capacidad y fuerza para realizar cualquier sueño. En los años mozos, al menos en la cabeza, no hay obstáculo capaz de detenernos, trátese de lograr una fortuna o la rara aspiración de llegar a ser un poeta espléndido. Sostengo que se pierde la inocencia cuando se cae en la cuenta de que, aún con talento, no todo es posible y de hecho es más frecuente el fracaso que el éxito en el proceso de autorrealización. Qué curtidas laderas, a mi modo de ver, es un referente evolutivo, no tanto por el logro estilístico y estético, como por infligir una cesura en la biografía del autor, partiéndole la existencia en el mundo de la vida, esto es, lo que le pasa corporal y espiritualmente en el curso de los años. De pronto uno empieza a embarnecer y se le cae uno el pelo y esas cosas, y el mundo del destino, donde se despeja o no la angustiante duda de si se llegará a consumar toda la poesía que en este caso él tiene por dentro. Me eximo de hablar de la forma y de los méritos estilísticos alcanzados por este libro, aunque no está de más señalar que entre tanta malograda búsqueda posmoderna y el excesivo experimentalismo, la poesía de Ramón Domínguez es versátil y competente. Su verso libre no es libérrimo ni libertino, y aún en sus momentos más audaces es palpable el pudor de quien conoce las formas clásicas, de modo que no encuentra en ellas un obstáculo para acentuar la sonoridad y el ritmo y su meditada selección de palabras y giros gramaticales. Prefiero enfocarme en la complejidad que proviene de la motivación que produce su escritura, la escritura en particular de Qué curtidas laderas, la potencial muerte del padre y con ello el fin del mundo en que hasta ahora ha vivido su hijo. Justo hoy, y bueno, comprenderán lo motivo que es para mí, justo hoy, 27 de enero de 2019, se cumplen 20 años de la muerte de mi padre. Para mí se trata de un dolor vasto, incesante y actual, pero descifrado. El dolor de Ramón, con su padre gozando de cabal salud, es una incógnita que afronta de un modo anticipatorio y filosóficamente irreprochable por cuanto que el hombre, diría Heidegger, es un ser para la muerte. Un elemento trágico es que el dolor presentido no es menos que el dolor que realmente será. El dolor imaginado es tan intenso y devastador que Ramón preferiría morir antes que su padre para no llegar a sentirlo realmente. Entre tanto, él comienza a resignarse con antelación porque en su momento, y lo sabe desde ahora, no será capaz de seguir con coherencia las fases del duelo aceptadas por la psicología. Así, el poeta se siente obligado a hacer las cuentas y las paces. Un aguijón de dolor consiste en que cada día el cuerpo del hijo se parece más al de padre. Más que un mero gesto que se asemeja, reconoce que son exactamente las mismas arrugas de expresión cinceladas al cabo de unos cuantos años de familiaridad. También reluce la compatibilidad de ambos, padre e hijo, por lo no logrado. La vida desperdiciada en el trabajo y por las metas que empezamos a saber que jamás serán alcanzadas. Y lo que es peor, debido a nimiedades. Ay, padre, es que fumo demasiado, o en obediencia que no soy tan buen hijo como mi hermano. Entre tanto, la piel se torna más ajada y las laderas del cuerpo son cada vez más curtidas, cada año más yermas y desoladas. El punto es que Ramón tiene el don de la palabra. La vida le dio la poesía para expresar su particular desciframiento de la realidad, misma que a veces es tan brutal como la muerte y decepcionante como un amor no correspondido. Queda entonces la escritura para enderezar lo torcido y encarar la muerte anticipada, y besar las heridas del tiempo y recorrer veredas ocultas de una piel tersa, sin pensar en lo acre que serán mañana. En suma, queda la poesía para redimir la condena que significa la conciencia de la muerte, aunada a la ilusión de ser libres para vivir mientras el corazón palpita. Ramón, diste en este tu primer libro publicado, no el primero confeccionado, diste todo, sin duda brindaste todo lo que podías, pero te quedaste seco.
Por eso me parece oportuno recordarte, en mi calidad de autor, que lleva su tiempo recuperar la capacidad para escribir con soltura y prestancia en el nuevo nivel al que ascendiste. Eso lo saben los poetas curtidos que ya pagaron su tributo de tiempo entre un poemario y otro. Eso se llama madurar. Prefiero la calidad quintesenciada que ser prolífico en divisiones inferiores. Ten paciencia, que curtidas laderas se descienden en mi cuerpo no es un logro casual ni episódico. Es un resultado lento y lento, como el añejamiento de los vinos excelsos. Date tiempo, no te desesperes, la poesía no tiene prisa. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Ulises. Esta es la primera ocasión en que se presenta este libro. Es un libro que me hace el favor la Universidad de Guadalajara por medio de la colección Letras en la Mar, que depende del Encuentro Internacional de Poetas y Letras en la Mar, que ha ocupado aquí en Puerto Vallarta los últimos 9 años, contando este mismo, y que ha traído innumerables cantidades de poetas de distintas latitudes del mundo, y que me hacen el favor de seleccionar mi obra para conformar el volumen 3 de esta colección que apenas inició en abril del año pasado. Efectivamente, la idea de presentar este libro en el marco de la Feria de la Lectura consistió para mí en elegir, por supuesto, entre los amigos a aquellos con los cuales compartía mayores afinidades, al menos en las lecturas y al menos en las preferencias. Por lo tanto, quise invitar a Ulises, quien ha sido amigo mío durante los últimos años y quien a la sazón es más joven que yo y que también está adentrándose en el camino de la poesía, y a César, quien, aunque él lo diga, a pesar de no ser poeta o de no escribir poesía, pues ha estado en contacto con el universo del libro desde hace muchos años, tal vez desde antes que yo naciera. Entonces nuestra amistad se hace patente aquí, y a los dos les agradezco que estén aquí conmigo y que me hagan merecer estas palabras tan lindas que dan después de una concienzuda lectura de esta pequeña obra. Y bueno, efectivamente este libro lo empecé a escribir en agosto del 2015, porque de repente por ahí Baudelio Camarillo, quien es un excelente poeta mexicano, amigo mío, me comentó que la mitología y el arquetipo son la columna vertebral de la poesía. Por lo tanto, yo empecé a escarbar sobre qué temas podría escribir, ¿no? Ya había pasado en otros materiales inéditos la lectura erótica, la factura de la cuestión amorosa, etc. Y en este caso creo que al no existir tantos libros acerca de la figura paterna, y siendo esta por supuesto un arquetipo, decidí incursionar en su investigación leyendo una serie de libros, entre ellos El padre de Sharon Olds, como bien lo dice Ulises, Descubro latir de Daniel Telles, que también es sobre la figura paterna, este libro que le escribió a Jaime Sabines a su padre cuando muere, Carta al padre de Kafka, por supuesto, algunos textos sueltos de Gonzalo Rojas, que es un poeta que me gusta mucho, etcétera. Creo que de ese proceso sintético pude sacar algunas influencias que para el buen lector se verán evidentemente en las páginas de este libro, así como uno de mis libros favoritos, que es El ser que va a morir de Coral Bracho, en el que yo en la tercera y última parte de mi libro le hago una manera de homenaje a su escritura rizomática, ¿no? Y bien, este libro pasó por ese proceso, lo estuve mandando premios literarios, por ahí no he tenido mucha suerte en premios, pero no he dejado de insistir en la cuestión escritural. Me gusta pensar lo que pensó algún crítico sobre la poesía de Coral Bracho, precisamente, diciendo que ella no escribía con cincel ni marro, sino que ella escribía con gubia. Entonces los que han hecho grabado aquí
se dan cuenta de que para hacer un buen grabado necesitas una gubia afilada y pues estar pegado ahí todo el día porque es un proceso bastante lento, ¿no? Entonces creo que pensando en esa orfebrería, en esa artesanía verbal, me dediqué los últimos 3 años a la creación de este libro, que la verdad sufrió más de 200 modificaciones desde la primera versión hasta la que ahora está impresa. Creo que no estoy explicándolo, por supuesto. Yo creo que aquí ya me callo con esas cuestiones conceptuales y voy a leer algunos poemas de este libro, y si alguien de nuestro muy nutrido público quisiera hacer una pregunta al final, con mucho gusto. Y cerrando esta fracción de la presentación, me gustaría recordar que lo que pensaba Efraín Huerta, ¿no?, en sus poemínimos, que la poesía es para la inmensa minoría. Por lo tanto, no es raro ver espacios vacíos durante las presentaciones de libros de poesía aquí en la FIL en Guadalajara y en todos los foros, porque la poesía no quiere adeptos, sino quiere amantes, como también dijo el poeta. Muy bien, pues voy a leer unos textos yo creo que de aquí, de cada una de las partes de este libro, que está conformado por 3 partes, 3 tiempos, 3 momentos, y los voy a leer de manera cronológica para que tengan un panorama panóptico de la estructura de este libro. Este libro está dedicado primero a la memoria de Hugo Gutiérrez Vega y de Lucinda Ruiz, su esposa, un gran poeta mexicano que fue, por supuesto, el fundador de Letras en la Mar aquí en Puerto Vallarta, y que me hizo el favor de deferenciarme con su amistad y su consejo durante muchos años, hasta, por supuesto, el momento en que murió. Y tuve la oportunidad de hablar con él un mes antes de que falleciera. Me hacía el favor de recibirme llamadas en su domicilio en Copilco, y disfruté mucho su amistad, por supuesto su poesía, sus ensayos, que es lo que más leo de él. Y este libro va dedicado en su memoria y en la de Lucinda, su esposa, quien también me trató con mucho cariño y deferencia las veces que vinieron a Puerto Vallarta. El prólogo de este libro lo escribió mi amigo Francisco Gallardo Negrete, quien es Premio Nacional de Ensayo Alfonso Reyes en el 2016 y doctor en literatura, y a quien donde esté le mandamos un saludo. Poema para prepararme para la muerte de mi padre. 1. Me duele pensarte así a veces, más desde que cumplí 30, con las manos en los flancos y ese terrible maquillaje con que adornan a los muertos, para que no se vean las mejillas hundidas o sangre en la boca. Duele, sabes, porque de niño pensé que eras invencible, porque de niño supe que tu altura era cercana al sol, a las cosas del cielo que hoy son lo mismo que las de la tierra. Pero el tiempo se agota y me enfrento a la idea de la muerte, y no he servido para nada. Un día lo dijiste, y me duele pensar que estarás entre los muertos. A veces hablábamos de películas o ironía sobre viajes en el tiempo. Nunca podremos viajar en el tiempo, o si pudiéramos no lo haríamos. Bastante miedo nos daba la carretera como para guardarnos en una cáscara de nuez para ver los seres que fuimos. Cuando el alba se dilata, sé que es un día ganado, un grano más sobre el tablero, un salvaje sol que traza con astucia el paso grave del mundo, pero tú estás y tengo ante quién avergonzarme. Cuando me cogen esas rachas de ira, esos gritos, esa rabia que sufría desde niño, desde entonces, cuando supiste que no tendría remedio y no lo buscaste. Un día a la vez me repito mientras pienso en la cicatriz que tienes en el brazo,
esa que dijiste te la hicieron en una cantina cuando acompañabas a un tío. Viejo mentiroso, te daba miedo tomar y las botellas en casa eran un vitral luminoso sobre el cristal de la mesa. 2. Escribe en tu tiempo libre, no se pueden comer las letras. Insistías y era cierto que la vida me dio el ocio cuando a ti te dio el yugo conmigo. Tengo miedo que esto sea una profecía y este poema no me prepare para nada más que el desgaste de la tinta sobre el papel. Soy un hombre, no he dejado raíz ni he ensuciado mis alas como quería el poeta. Fumo mucho para tu molestia, me desvelo para tu angustia. No estoy en condiciones de igualar las cosas que has hecho de tu vida, aunque nunca tuvieras amigos, aunque no conocieras la noche, pero sí la luz del foco que te recibía en esas oficinas donde desperdiciaste tu vida, donde aún lo haces. No te daré nietos, mi semilla ha sido semilla trunca en el oleaje del tiempo. He padecido la indecisión que da la vida. Yo también sufro aunque creas que en mi vida no existen dolores. A veces pienso en que más vale morir antes que tú, pues no sabría qué hacer con mi madre y mi hermano y con la casa ya desvencijada. 3. Tú y mi hermano llevamos el mismo lunar en el mismo brazo que comparábamos cuando éramos niños, pensando que pertenecíamos a algún lugar donde solo nosotros estábamos invitados. Y así era, la sangre que da golpes en mi cuerpo, en tu cuerpo y en el suyo, como un moaré de perlas cinceladas por el tiempo. Llevo tu nombre, algo de ti librará la muerte, y es tu nombre, que es nada, salvo 2 sílabas que cada vez menos pronuncio. Algo librará la muerte, como el agua que de tanto manar no ha secado el río. Cuando de noche me falla mi vista como le falla a padre, atisbo una gota de agua clara en medio de tanta ceguera, los contornos del mundo que desnudo con los ojos, y así distingo el inaudito oro de la montaña que dibuja el viento de la casa natal, el mar cercado por peñascos donde la sombra anida su última voluntad. ¿Con qué ansia puede igualar la perfección del color de ojos de padre, la clarividencia de sus empaños, la certeza de sus pupilas ya muy rotas, muy lastimadas por un tiempo donde no existo? La noche se deshace y padre puede mirarme muy claro aún, al otro lado del mar, donde la montaña sabe despedida a vieja barca cargada de palabras. Poco a poco he trazado en el espejo el reflejo de padre en mi rostro, luego de las mudanzas que con los años se hicieron la piel de una serpiente que hallaba en su nido un desván de piedras huecas, un veneno que vive en el fuego como una orilla más sobre la playa que puntea la noche en que descubrí el rostro de padre en mi rostro. Toda manzana, su aroma, parte de una manzana fundamental que es el deseo. No existe el otro sino uno solo, que es el Padre, que es el Verbo, que es la lengua de la serpiente que se yergue en la semilla de la manzana, enredada en el pomar que yo mismo miro desde el espejo, mirando qué tanto ha envejecido mi padre en mi piel, qué curtidas laderas desciende sobre mi cuerpo, y la sombra del árbol germina la sombra de otro árbol doblado. Padre, acercas la corteza de tu sombra, oh rebaño de caballos, para que te diga,
Escribí tu rostro en los árboles que acudían al mar para salvarte, con la prosa que deshacías con las manos. Y nos hundimos muy adentro con los ojos en estas aguas que son la misma sangre, la misma ansiedad de la carne que nos une. Esta edad, remanso de leños por arder. Háblame de tu primer sueño en las caballerizas de lumbre que te acosarían en la altura del sol, donde sentías la sangre pesada de pájaros y venías para que te dibujara las horas en la piel. Dímelo, es posible que Dios te oiga. De los nietos, eres el más listo, dijo mi abuelo, en el pasillo que me daba miedo recorrer por las noches. Has de ser, dijo, como el ave que pasa por el lodo sin mancharse. Mi abuelo no previó el muladar que empezaba en mis años, el sarpullido, las pataletas que daba en el bocho por irlo a visitar, para que me dijera, sobre todo, que yo era el más listo sobre los otros, incluso ahora que mi prima nos visita y nos presume su estancia en Europa y cuenta cómo la luz de allá, por el frío, es diferente, cómo azota a las personas, cómo las envuelve. Y envuelto también por la luz de la envidia, pienso, sin decirle, que nuestro abuelo pensaba que yo era el más listo, incluso que ella, que sus diplomas, que sus pasaportes. Pero no cede y sigue con la hazaña. Alquilamos un carro porque el tren, aunque veloz, es colectivo, y quería viajar a mi paso, ver los hierbajos que pululan a las orillas de la carretera entre Stuttgart y Berlín, cuando la primavera arrasa con la nieve y florece, porque el sol en Europa es diferente. Y no cedo y empuño mi trago y toso y corro a mi cuarto a escribir un poema donde digo que no he cruzado el charco ni he montado aviones, porque mis alas siguen limpias como las del pájaro que descansa en el raquítico palo de una jaula, tal como lo quiso mi abuelo. Digo ave para hallar en los tiempos del agua la limpia peña donde el vuelo mana para calmar las ansias, desde mi lengua hasta la casa de mi abuela, donde hubo una tortuga que se volvió tierra, una fuente en el patio donde habitó un halcón de nieve, una paloma perdida en la noche, que murió mi abuelo, que murió en la casa del halcón, al sonar el teléfono debajo de un Dalí, donde la hermana hacia el mar asomaba su alma para seguir a la paloma hasta la ribera, ahí frente al tocadiscos que tocaba hasta la rayadura para atrapar al halcón. Digo ave por no decir recuerdo, y la memoria de nieve se derrite como la voz que hay en la sangre que se alza al alba con el nombre de mi abuelo en los labios. Veo con mis manos el libro que contiene las grandes obras de los grandes maestros, y en cada cuadro madre sonríe, porque adivina que el tiempo consignó en esas pinturas la bondad de su rostro, y la historia ha sido solo un repetirse. Y la sonrisa aquí y allá hace más habitable el mundo, en Altamira, en la Holanda gótica, en el París moderno donde la sangre descansa como un barco en marina seca a la espera de que se pase la página. El color traza la boca de madre, la ofrenda a la eternidad.
Mi padre no ha muerto, como un sol íntimo que pende en mis pupilas. Mi apellido no ha sufrido dolencia salvo la ceguera, los días donde la endeble luz se cuela por la puerta. En mis pulmones se filtran las frondas de los árboles, en su desliz de vientos la oropéndola yace. Tampoco ha muerto mi madre, somos un bosque arrasado por la lluvia, una espera de lo inminente. A la altura del agua que nutre el maizal, donde la soledad es la sombra o el cielo, un solo en vez allende el sol que dibuja el trazo breve del cardenal en la noria, que a fuerza de llevar el río al agua y el agua al río, como una estela de piedra sobre piedra, funda los bordes de una ciudad. En las lindes del sueño, donde para oír es necesario mirar con los dedos los relieves de la noche no concebida, un aljibe repleto de escozores se abre, las alas del mirlo baten más allá del agua y más allá, hasta la mano de padre que me despide desde la negra playa de mi soledad. Más allá del agua, Padre, dice mi nombre, donde mis manos son la espuma y un coro de garzas la ribera, donde las piedras son corriente del tiempo o cal hecha de soles. Más allá el estanque de níspero cincela las vocales de mi nombre, y el viento arria las cuerdas del recuerdo en el anverso de la memoria, cuya sangre huérfana sabe los límites de la noche. Es el mar que atisba los hábitos del sueño, y la promesa concede dudas. Alto el cielo redondea las palabras, paloma que vuela más allá de mi nombre. Me descubro preso, confundido en cuerpo ajeno, como en un limbo de nenúfares que se sostienen en la ola. Es el cuerpo que me dejaste, proyección del tuyo, sombra que enumera los árboles del sueño, y todo es bogar como es la vida, una pulsación, una barca roja sin nombre a la deriva del ansia, un mullir de perlas recién cortadas de la ostra. Mi cuerpo es entonces tu cuerpo, y el cáñamo que nos funda en señales de frente, en la frente, para cardar un nuevo orden a la sangre, donde los fluidos sean lo mismo que los silencios, y nuestros cuerpos, cascajos de nube, bajen para a su vez subir y endilgarle una hebra de cieno más al largo sol que nos bautiza con su fronda. Sea tu cuerpo y el mío un dátil primerísimo, una ojiva de este hueso fundamental sea. Y por último, el único poema en prosa que aparece en el libro. Todas las noches el mismo sueño. Padre lava sus manos en la pileta de agua para luego descamar la lima, aspirar su olor de bosque, escupir la semilla, sumirse en su propio sueño atestado de pájaros sin nombre y árboles angustiosos. El cuerpo decrece, se hincha, va con los ojos muy fraguados hacia adentro, se diluye, y yo quiero decirle que lo siento, pero estas piedras atrapan mi lengua y solo soy capaz de ver el envés de su cuerpo
como una espiga frágil que desaparece con las manos muy limpias y con olor a cítrico. Es entonces cuando pienso que la palabra es un nogal que me asfixia, que quiero morir y despierto. Muchas gracias. ¿Preguntas? Abrimos un espacio por si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para Ramón. Sí, señor, escuchándolo ahorita descubrí algo en mí. Decía Stendhal que para ser filósofo hay que ser seco, frío, sin ilusión. Entonces yo me estaba preguntando ahorita qué es lo que me hace estar aquí, y es que descubrí que la poesía relaja mi mente, porque yo uso mi mente en ese pensamiento racionalista, y esto es como un recreo, como salir al recreo para mi mente. Así es que estoy relajándome con ustedes al escucharlos. Gracias. Muchas gracias. Hugo Gutiérrez Vega solía sorprenderse de que la poesía no fuera un artículo de consumo cotidiano para los jóvenes. Y bueno, la sorpresa tiene que ver con el hecho de que, como en estos sentimientos anticipatorios, o ex ante o posteriori, el hecho es que, aunque sean muy jóvenes, tarde o temprano, todas las personas pasamos por un momento en que alguien toma nuestro corazón y con absoluto desdén lo descuartiza y lo deja a la orilla del camino. La poesía no va a evitar ese dolor inexpresable de que te hagan trizas el corazón, pero sí te va a ayudar a gestionar mejor la experiencia, a convertirla en una manera de aprendizaje y de crecimiento, de tal manera que esa falta de correspondencia amorosa no se convierta en una amarga decepción que te marque para el resto de tu vida. Entonces, ahora que estaba pensando de qué nos sirve la poesía, pues yo escribí un libro. Yo soy padre. Pensaba yo que era un padre tardío porque tuve mi primer hijo a los 54 años de edad. Entonces, pensando precisamente en el tiempo y en la duración a la que uno está destinado cuando ya está en los lindes de la tercera edad, escribí inmediatamente un libro que se llama Primeras Conversaciones con Kim, que es mi hijo, y donde hago una rápida recopilación de mí mismo, con el afán de que, si no tengo la suerte de que él me conozca cuando él sea adulto, que por lo menos desde su propia base pueda reconocerme en la lectura. Y hoy veo el proceso, digamos, como inverso, que al final de cuentas es uno mismo, ¿no? Es el hijo y el padre, pero después es el padre del padre y el padre, y es una misma sangre fluyendo. Y la forma de que esa fluidez nos haga sentir vivos es precisamente la posibilidad de convertir eso en palabras. Y bueno, pues cuando se tiene, decía yo, el don de la palabra, como la vida le ha regalado a Ramón, bueno, pues realmente nos sentimos, o me siento más bien, particularmente agradecido de tener la suerte de escuchar con bastante frecuencia o de leer la poesía de... Muchas gracias. ¿Sí? ¿Nos ¿Algún otro comentario? Muy buenas tardes a todos los presentes y a
aquí al amigo Ramón. Muchas gracias. Gracias por compartir sus tiempos, sus pensamientos, la poesía. En lo personal, la poesía para mí es el lenguaje del corazón, de un ser humano que expresa sus sentimientos para compartirlos con los demás. De antemano, gracias a mí por permitirme estar aquí con ustedes por permitirme estar con ustedes. Y pues adelante, créeme que nuestras futuras generaciones van a aprender mucho de lo que hayas derramado tú a través de tu lenguaje, de tu corazón. Gracias de antemano, Dios te bendiga. Muchas gracias. Efectivamente, dice J. Middleton Murray en un libro excepcional que se llama El estilo literario, hace tanta falta de leer a ciertos escritores, que las obras literarias no escriben con ideas, como comúnmente se podría pensar, sino con emociones, de tal manera que la poesía no debe ser abordada por medio del intelecto, sino por medio de la intuición, algo que no todos pueden desarrollar, pero que yo, aunque no lo tuve al principio, esta es una confesión, me he esforzado por medio de la lectura disciplinada de grandes poetas que admiro, desarrollar un poco ese oído que también es muy infrecuente en la actualidad, y en ser respetuoso con la tradición que ha dado tanto México en lo particular como principalmente la poesía latinoamericana en lo general, ¿no? Haría falta pues que toda esta producción poética que ha dado Latinoamérica, por ejemplo, todos nosotros somos hijos, o los que escribimos poesía, o los que amamos la poesía, somos de alguna manera hijos de César Vallejo, por ejemplo, ¿no? En cuya obra tristísima y a la vez dulce, de ahí la palabra trilce, todos podemos ser auspiciados y cobijados, ¿no? Una herencia que nos dejó este peruano y que actualmente, aunque sigue vigente, hace falta que la poesía tenga, como lo dije hace rato, mayores amantes y no adeptos ni estudiantes. Tenemos que convencer a la gente de que la poesía es expresión del alma y de que solo los buenos hombres pueden escribir buena poesía, porque, como lo dice Fray Bartolomé, un poeta que yo admiro, la poesía para él y para mí es una estética, es decir, tiene que ser orientado hacia lo bello, una poética, es decir, debe de reunir formalmente las cualidades de la buena poesía, y una ética, lo cual lo considero más pesado que las dos anteriores, puesto que la poesía no permite que mientas. La poesía debe de estar escrita según mi cosmovisión, de una manera afirmativa y conjugada en presente, para que sea una poesía efectiva. Entonces agradezco que estés aquí con nosotros, como a todos los demás. Muchas gracias por acompañarnos. Ya hemos pasado una velada entre amigos, en un público del número justo para compartir la poesía. Los invitamos a seguir atendiendo las actividades que van a seguir dándose. El jueves César va a presentar un libro que escribió sobre un proyecto de la Universidad de Guadalajara, donde él es parte de los profesores. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Los invitamos el jueves aquí mismo con el doctor César Gilabert a presentar su libro, y pues nos estaremos viendo por acá. Muchas gracias.